Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. La opción por los pobres, amenazada por la indiferencia que hace oídos sordos a su clamor. Partamos con algunas afirmaciones claras del Papa acerca de la opción por los pobres. En un pasaje en que Francisco ha estado hablando del dinamismo misionero que debe tener la Iglesia, dice: si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte, dice Lucas 14:14. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejamos solos. Numeral 48. El Papa quiere afirmar de manera inequívoca lo que podemos llamar el privilegio de los pobres. Los términos que emplea lo demuestran. Esta es una orientación contundente, de manera que no deben quedar dudas, ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, de modo que se trata de un vínculo entre la fe y los pobres sin vueltas. En un momento tendremos que preguntarnos, ¿quiénes son estos pobres por los que se nos invita a optar de manera tan apremiante? Tenemos otro texto claro y hermoso. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con 2 pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Lucas 2:24, Levítico 5:7. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Lucas 4:18. A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas 6:20. Con ellos se identificó. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo. Mateo 25:35 y numeral de la exhortación 197. Francisco empieza dejando en claro que la opción por los pobres brota de Dios y que en él surge del centro de su ser, de su corazón, ahí donde se descubre que Dios es amor. Veamos 1 Juan 4:8 y 16. El texto recorre
luego los hitos de la pobreza que acompaña a Jesús, desde su misma concepción. La preocupación del Papa por el tema de los pobres se encuentra a lo largo de toda la exhortación, pero se concentra en el capítulo 4, la dimensión social del Evangelio, titulada La inclusión social de los pobres. La encontramos en los numerales 186 a 216. Es bueno distinguir tres aspectos cuando se trata de la opción por los pobres, tal como la propone Francisco. Por un lado, ¿quiénes son los pobres por los cuales invita a optar? Luego, ¿en qué consiste la opción? Y finalmente, ¿cómo debe hacerse la opción? Amén.